En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno. Hoy un especial del corazón, y del corazón vamos a hablar mucho. También vamos a hablar de drogas, también vamos a hablar del rock and roll. Uno de los animales más famosos de la escena local. Comprar el nombre de tu banda, tener algunos asuntos cardíacos que atender de urgencia y compartir una noche en un ritual con un pai, un banda. ¿Cómo fue que encontró su salvación este personaje espectacular? Mi nombre es Pablo Rowinski, soy @unlocutor en redes, y el día que estoy grabando este episodio en vivo acá en Radio Éter, mi abuela está cumpliendo 86 años. Y además de ser un amor, es una fiel oyente de este contenido, así que Abu, te mando un beso enorme. Te amo con el corazón, y también un cariño enorme para mi familia, para mis amigos, para Facu y para todos los corazones ricoteros del mundo que hace unos días nomás despedimos a nuestro genio amor. Pero volviendo a lo que nos compete hoy, que también tiene que ver con el rock, que también tiene que ver con aprovechar la vida, que también tiene una épica festiva que lo antecede, vamos a contar a un personaje espectacular. Si Jijiji es el pogo más grande del universo, creo que la creación de Capanga podría subirse tranquilamente al podio de la escena local. Preparen sus pulmones, sus narices y sus corazones. Esta persona tiene nombre y apellido, pero no de nacimiento, sino de su arte. Estamos hablando de un grande de la música nacional, un animal en todo sentido. ¿Cómo contar al bailarín asesino, al mono relojero y al dueño del reloj en este especial super especial de cómo contar cosas del día de la fecha? ¿Cómo contar al mono de Capanga? Yo ya lo tengo recontra asumido, el mono de Capanga, que nombre mono, apellido de Capanga, profesión mono de Capanga. Y a mí me encanta ser el mono de Capanga. Hace unos años, varias veces decía, no quiero ser más el mono de Capanga. Pero bueno, por suerte se me pasa. Y para arrancar con esta cuestión del nombre, hay un par de peculiaridades. En primer lugar, estamos hablando de Martín Fabio. Fabio como mi padre, aquí también le mando un abrazo ricotero. Aunque en el caso del mono, Fabio es su apellido. Ya vamos a hablar de droga, ya vamos a hablar de rock, de cómo nace Capanga, de cómo nace el mono relojero. Pero a este mono, su mamá le puso Martín. Y no su viejo, sino un amigo de su viejo, fue el que le puso mono. El mono viene de muy chiquito, el apodo de un compañero de trabajo de mi papá, que trabajaba en Segua, el servicio eléctrico de Gran Buenos Aires, y cuando venía a visitar a casa, por ahí estábamos reunidos un grupo de 5 o 6 pibes, y en vez de decir que hace pibe, que hace perro, que hace, decía que hace mono, y nos daba un cachetazo y que hace mono, y me quedó el apodo para forever. Me quedo el apodo para forever, un grande el mono, ya lo vamos a profundizar, porque claro, antes de ser el mono de Capanga, Martín era simplemente el mono, y es una hermosa casualidad, porque allá por el año 89, Capanga, antes de ser Capanga, supo ser Capanga y los Yacaré. ¿Y qué hacía el mono en Capanga y los Yacaré? El mono hacía covers de la mona. Ya en el 89 armamos una banda que se llamaba Capanga y los Yacaré. Tocábamos todos covers de la Mona Jiménez. Con el ingrediente de que la base con guitarra eléctrica y batería, el cuarteto cordobés no lo tenía. Fue el antecesor de Capanga, y en esa formación solo hacían covers de la mona. De hecho, cuenta el mono que ahí por el año 89, la Mona Jiménez viene a tocar a Capital Federal. Va a tocar a Cemento, mítico lugar rockero del que hablamos mucho en el episodio de Omar Chaván. El mono no solo que fue a verlo, sino que siendo un rolinga cualquiera del público, sin existir Capanga todavía, logra llegar hasta el escenario, abrazar a la mona y quedarse de prepo cantando un tema con él. La vez que vino a tocar la Mona Cemento, que fue en el 89, yo en un mosh llegué hasta el escenario y me subí. ¡Que venga lo de Capanga y lo de Cadete! Cuando apareciste, te traían rodando así la gente. Y yo estaba asustado. Me le colgué el cogote, me quisieron bajar, empecé a cantar el tema que estaba cantando. Ahora vos, el viento. El viento rozando tus cabezas. Y yo se lo canté de punta a punta. Si lo hago yo ahora, te abracé, me quisieron bajar, te pedí por favor decirle que no me bajen. Y no solo no me bajé del escenario, sino que participé de todo el show.
imagen es espectacular. Un mono muy joven con su clásico peinado de rolinga colgado del cogote de la mona, cantando a más no poder. Hay dos cuestiones para profundizar acá. Uno es de dónde sale este disparador y dos es qué pasa luego con esa combustión que está por explotar. El mono de Capanga, que antes era el mono de Capanga y los Yacaré y que antes era solo el mono, tenía una banda de covers de La Mona. ¿Y cómo es que llega un quilmeño a escuchar a la Mona Jiménez, el cordobés? Bueno, fue a través de la colimba, en una época donde el servicio militar era obligatorio. Haber hecho la colimba a mí me cambió el destino de mi vida, 100%. Porque yo ahí conocí la música de la Mona Jiménez, que gracias a lo cual a mí me dio las ganas de... Ya había tenido una banda en la escuela, pero no tenía ese ritmo. Y cuando conocí a la Mona en la colimba fue como... Es muy loco porque, lo dice él, la colimba cambió el destino de su vida y lo recuerda muy bien. Recuerda a la persona con nombre y apellido, un cabo retirado a quien señala como el culpable de todo lo que pasó en su vida, de que haya tenido una banda, de todo lo que vivió, haber pasado por la oficina de él y haber escuchado un tema de la Mona Jiménez. Por un cabo cordobés, Fernando Ariel Ledesma, que escuchaba una música muy particular que a mí me llamaba la atención, sobre todo el sonido del acordeón, un sonido extraño para lo que escuchaba yo, y de curioso pregunté de quién era y me dijeron, vos no sabés nada, este es el poeta, el mandamás, el número uno, el viejo arruinador. Si no hubiese sido por ese evento, no hubiese sido lo que soy hoy. Tremendo cuando es tan constitutivo de tu vida. Hay una anécdota espectacular también ahí en la colimba, porque si bien la instrucción obligatoria era creo que de 1 año, el mono estuvo ahí 14 meses y 3 días. Le toca en Quilmes, Fuerza Aérea Argentina, área de material Quilmes, muy cerca de su casa. Entonces, fuera de ahí, él tenía sus contactos, ¿viste? Por ser de la zona, la gente del barrio, y los que venían de cualquier lado, no. Entonces, ya que tenía contactos, hacía sus cositas. Cositas de color que yo suelo dejar para los momentos finales del episodio, pero en esta oportunidad vamos a escucharlos ahora. Yo era el encargado de cargar los handy, walkie-talkie, en unas bases, las baterías. Entonces, terminaba el día, me traían todo el equipamiento. Sí. Yo tenía una oficinita con un armario y ponía a cargar, ¿viste? Sí. Pero de mientras tenía otras de backup que las cargaba y entonces se iban renovando. Y pasaban todos por esa oficina. Entonces yo en ese armario tenía escabio, tenía cigarrillos y vendía cositas. No, liderazgo total. El tráfico. Sí, hasta que me engancharon. Sí, me hicieron comer el tabaco. Sí, no. Sí. Y sí, me endulcé. Claro, dejate. No había límite, tendría que haberle hecho mejor. Se endulzó, no vio el límite. Cuestión que el mono sale de la colimba con la música de la Mona Jiménez en la cabeza. Y de hecho, no solo que Capanga y los Yacaré en un comienzo hacían solo covers de la Mona, sino que en su primer disco, a 15 centímetros de la realidad, querían grabar 5 temas de la Mona, 5 covers. Y en la discográfica como que no los bancaban mucho, le decían que metan más temas suyos. Era como un tire y afloje para grabar, hasta que un día apareció la gema, la joya. En el año 97, Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, saca la famosa Ley Duhalde de las 3 a.m., una especie de toque de queda que intentaba regular la actividad nocturna. Los boliches bailables tenían que cerrar a las 3 de la mañana y obviamente hubo caos, confusión, se empezaban a caer un montón de fechas de bandas que tenían programadas y en eso el bajista de Capanga de ese momento, llamado Valde, escribe una canción, escribe un tema y lo llama por teléfono al líder de la banda para cantársela ahí por teléfono. Teníamos un par de fechas para hacer ahí en Quilmes. Se suspenden las fechas porque, claro, los boliches no sabían qué hacer, si abrir, no abrir, que los clausuraban. Nos vamos cada uno a nuestra casa después de habernos enterado de que se habían suspendido los shows. Y estaba sentado así, teléfono de línea, suena, todo. ¿Qué hace, Valde? ¿Cómo anda? Compuse una canción. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te la canto por teléfono? Ah, sí, bueno, dale. Y me cantó el mono relojero de principio a fin. Recordemos que Capanga estaba intentando que le graben su primer disco y que le faltaban temas propios y todo ese teje de maneje pasa lo de la ley, pasa lo de la canción, entonces llaman a la compañía y les dicen, che, me parece que tenemos una canción que puede ser que les interese. Pero claro, las fechas que tenían programadas se les habían caído, entonces organizan un show así, espontáneo, específicamente para que vayan los de la discográfica a escuchar el tema. Porque claro, no había celulares, no había forma de grabar el tema en casa y de mandarlo por mail, ni siquiera existía el mail. Armamos un show fantasma ahí en el río de Quilmes, en un lugar que se llamaba La Obra. Convencemos a los de EMI que nos vengan a ver que íbamos a presentar la canción porque no la teníamos grabada, no estaba grabada. De la forma que la presentábamos era mostrándola en vivo, se las teníamos que tocar.
Claro, y lo hacen, organizan el show y convencen a los tipos que vayan. Y efectivamente van, era EMI Music, una gran multinacional, en su momento uno de los 4 sellos más grandes del mundo. Llegaron los de EMI y el boliche explotaba. Explotaba, claro, era sábado, explotaba. Al cuarto tema tocamos el mono relojero, hicimos 4 temas más, tocamos de vuelta el mono relojero, terminó la noche, nos fuimos a la casa de Mafia a charlar con todo bien, pum, pum. Eso fue el sábado y el lunes nos llaman de EMI para decirnos que vayamos, que íbamos a firmar nuestro primer contrato. Muy gracioso. Uno se llama Mafia, otro se llama Balde, los músicos de la banda. Pero además, lo gracioso es que después del show, y lo llaman para firmar el contrato, lo llevan a una sala para grabar el demo del tema. Y después no lo llaman más hasta que sale el disco. Y claro, ellos estaban a la espera del llamado para ir a grabar la canción bien. Pero no, salió así como estaba. Es el tema más escuchado de la historia de Capanga e incluso dice el mono que el estribillo está mal editado. Y atención con este detalle. Es la canción más exitosa y más escuchada de Capanga y es un demo. Está mal editado el estribillo y todo. La letra era un poco más agresiva, era un poco más picante. Gentilmente los de la discográfica nos hicieron ver que ya no hacía falta decir lo que estábamos diciendo, que se daba todo por entendido. ¿Conocen ustedes la letra original del mono relojero? ¿Cómo es el verdadero estribillo de la segunda canción más poguera de la historia del rock? Recordemos que se basa en la ley Dual de gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés cerrar los boliches a las 3 de la mañana? Andate a dormir vos, si estás más duro que una mesa. No, decía, somos los dueños del reloj. Decía, qué duro está el gobernador. Oh, qué duro está el gobernador. Oh, qué duro está el gobernador. No, increíble, joya del rock nacional. Es un demo y ni siquiera es el estribillo original. Y cómo se da todo que si el mono no hubiera hecho la colimba, no hubiera conocido la música de la Mona Jiménez. Si Dualde no hubiera sacado esa ridícula ley, el super hit de Capanga no hubiera existido. Si el amigo de su padre no le hubiera regalado su nombre artístico, hoy el mono sería un simple Martín. Y si ese pequeño Martín no hubiera comprado el nombre de su banda, sería quizás el señor Fabio. Así como lo escuchan, el mono de Capanga tuvo que comprarse su apellido artístico, tuvo que poner dinero de su bolsillo para comprar el nombre de Capanga. Lo tuve que ir y comprar el nombre. Y hoy lo veo, al que le pagué el nombre, lo veo por televisión, porque Mauricio Zabalza es un corresponsal de Nueva York y también en Estados Unidos. Y un día veo la tele así y digo, Mauricio Zabalza, yo ese nombre lo conozco. Y lo busqué y era Mauricio Zabalza el dueño del nombre Capanga. ¿Y quieres saber cuánto salió? Me gusta cuando hablamos de dinero, algo no tan común en los artistas y en la Argentina en general, hablar de dinero, de cantidades, de proporciones. ¿Ustedes cuánto creen que salió? ¿Cuánto pagarían por el nombre de Capanga? El mono cuenta que lo tuvo que ir a comprar y la periodista obviamente le pregunta, che, ¿y cuánto lo pagaste? Más barato de lo que él me quería cobrar. Para ese momento que eran $10.000. Yo pagaba, época del 1 a 1, yo pagaba $350 por mes de alquiler. Y yo sin saber qué iba a ocurrir con ese nombre y con la banda. Una apuesta total, un montón de plata. Y hablando de plata, el mono no nació en cuna de oro. Ya escuchamos que el padre laburaba en Segua, servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, y la madre laburaba en el comercio familiar. Tuvieron una cafetería y después una pizzería, y recién mucho después pudo laburar de mono de Capanga. Cuando empecé a laburar, salía de la escuela, iba a la mañana, 5º año, y salía de la escuela y me iba a laburar en la cafetería. Así que laburó desde el 85, más o menos. Después del bar, así, también tuve pizzería, dejé de trabajar en el 4º disco de Capanga. Y ahí no fue tan fácil tampoco porque el bar, ese bar de familiar, era un bolichito que había puesto a su viejo con otro amigo y quería como que él lo heredara, o sea, como que salga de la escuela y tenga un laburo. Y la pizzería lo mismo. Dejé de laburar en el 4º disco, dice, cuando en realidad lo que quiere decir es que dejó de laburar en el negocio familiar porque empezó a laburar de cantante. Y aunque igual ya laburaba durante los 3 primeros discos de Capanga, ya con el mono relojero sonando y todo, al grupo le costaba mucho sostenerse económicamente. Y no solo los primeros shows, sino toda una primera época. Yo durante un montón de años llegaba a mi casa. ¿Y cómo te fue de gira? Re bien, la pasamos re bien. Ah, sí, conocí el río Paraná, sí, fui allí. Pero ¿cómo te fue? ¿Viste? No, y le debo 400 al sonidista, 500 al flete, 800. ¿Entendés? El tipo, claro, todo el tiempo, ¿viste? Pinchaba hasta... Che, ¿y? Claro, muy lindo todo el grupito y demás, pero viste que en la vida hay que laburar. Para el mono, con su felicidad tan característica, no, él no se hacía problema con eso. Realmente sentía que mucho más allá de lo económico, que estaba cumpliendo su sueño, que estaba haciendo algo muy importante para su vida, que era hacer lo que él quería hacer. Yo venía re contento, por más que haya perdido, yo venía re contento. Yo era
estoy haciendo lo que quisiesen hacer miles de personas. Subirme a un micro, irme de gira, recorrer, conocer. Pasaban un montón de cosas que para mí eran más importantes que hacer pizza y que estar atrás de un mostrador vendiendo pizza, que era lo que realmente yo quería hacer. Yo quería llevar esa vida. Todo esto viene a cuento de que un día el mono le dice a su viejo que se va a ir de gira con Capanga a la costa. Era la primera gira del grupo. Es muy común en esa situación en muchas familias que no es que no lo banquen, al contrario, siempre lo apoyaron mucho al mono y ya vamos a hablar de cómo reacciona la familia a un episodio tremendo que pasó tempranamente en su vida. Porque claro, el problema no era la música ni la gira, al contrario, todo bien con los ensayos, con los shows, con los discos, con la Mona Jiménez, pero acá hay que atender una pizzería, hermano, o sea... Entonces cuando el mono le dice a su viejo que se iba de gira con Capanga, el padre le contestó, pará, ¿quién va a atender el local? Un día voy y le digo al papá, mirá, me voy de gira con los Capanga a la costa. Y mi papá me dijo, ¿y quién va a ir a la pizzería? Y digo, no sé, yo. Y nos peleamos. Claro, no, se pelearon, no es que se organizaron. Claro, en ese momento Capanga no era nada todavía, era la banda de su hijo y sus amigos. ¿Vas a dejar de laburar para ir con tus amigos a tocar a la costa? O sea, ¿quién va a atender la pizzería? Bueno, nada, se pelearon, y no por una cuestión conservadora, era una cuestión de realidad. Acá hay que morfar y la pizzería nos da de comer. Igual, el mono va, Capanga hace su primera gira en la costa atlántica argentina. Pero lo más hermoso, aprovechando que esto no es una cronología, es algo muy loco que pasa 15 años después de esa primera gira en la costa, con Capanga ya consolidado en la escena local, sus canciones sonando en todas las radios, el éxito de la banda ya es una realidad, y llega a tocar por primera vez en el mítico estadio Luna Park. Esto fue como para 8.000 personas y fue en el año 2008. Estamos hablando 15 años después de que el padre se pelea con él porque, nada, no quiere que deje atender la pizzería. Cuando hicimos el primer Luna Park, siempre tuvimos la pizzería, mi mamá trabajaba en la pizzería. Sabía que venía el estadio y qué sé yo, el show más importante para mí en ese momento era llegar a no sé, como tocar el cielo con las manos. Y mi mamá no había ido a un show solo una vez, pero a ver, un tema, 2 temas. Y cuando le digo, mirá que tengo la primer fila reservada del Luna Park, y me dijo, yo no voy a ir. ¿Cómo no vas a ir? Luna Park. Yo no voy a ir. ¿Quién va a atender la pizzería? Me dijo. Es hermoso lo que es la coherencia en una vida, el padre y la madre. Tenemos varias cuestiones para avanzar en este episodio. Se viene una parte muy sensible, dentro de poco se viene una parte muy increíble también. Realmente es tremendo el material que queda. Pero bueno, en su momento se pelea con su viejo, pero se va de gira con Capanga. Y después cuando su vieja le dice, no señor, yo me quedo cuidando la pizzería, el mono la persuade, logra convencerla. Y como vimos en el episodio de Ricky Espinosa, pudo darle la oportunidad, pudo regalarle a su madre la posibilidad de verlo a su hijo contento, de verlo feliz, haciendo algo que ama. Logré convencerla, un poco convencerla y un poco a la fuerza. Y fue, nada, yo más lindo que pude hacer, lo hice para ella. Verme en un lugar repleto como había sido el Luna Park, donde habían pasado tantos, y verla y saber dónde estaba sentada y poder casi todo el show mirarla a ella y sentirla ahí, que estaba ahí, que lo estaba gozando como lo estaba gozando yo. Después nunca más me vino a ver. Y hablando de la cafetería, de la pizzería, vamos a meternos en esa etapa de juventud. Previo a Capanga, previo a los Yacaré, hablo del mono, de Martín Fabio, conociendo la noche, porque el mono tenía un espíritu curioso. Y además de un espíritu curioso, otra cuestión que se combina muy mal con lo anterior, que es lo que el mono define como una personalidad adictiva. Yo digo que tengo una personalidad adictiva, o más, no tengo término medio, o todo o nada. También eso es un problema. Es un problema porque, como dijimos, el mono conoce la noche, el mono tiene curiosidad y el mono tiene personalidad adictiva. No hace falta ninguna introducción, pero lo voy a hacer igual. Vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de oscuridad y vamos también a hablar de la salvación. Les pido por supuesto discreción y que presten atención a toda la historia y a todo lo que pasó. Hay cosas increíbles y hay cosas de vital importancia. Pero sí, ya que no hace falta aclaración, damas, caballeros, público del podcast, a partir de este momento, la droga en la vida del mono de Capanga. No, arranca de noche, en un bar que uno probó, que probá, y cuando sos curioso, probás. O sea, me dio curiosidad y después se transformó en un problema. A veces puede parecer
que hacemos una especie de romantización de la droga o que se lo trata como un tema jocoso, o sea, en parte puede ser, es también parte del peligro, lo romántico que tiene, y la gracia no es joda. La droga mata y te deteriora. No es que uno le aplique adjetivos, es que están ahí, es muy claro cuando estás adentro. Lo decía el economista Álvarez Agis en su analogía con la deuda. Tomar deuda al principio es muy rico, es divertido. Después se transforma en un tremendo problema. Los primeros años fue muy divertido, eso es también. El problema es cuando te das cuenta que estás en problemas. Ahí es cuando empezás a depender, cuando no pasa en tu cabeza otra cosa que arrancar el día para saber cuándo vas a darte el primer palo. Y me parece importante señalar lo que acabamos de repasar, porque no es un detalle menor. No es que el mono estaba en cualquiera, que no estudiaba, no laburaba, que estaba en la calle todo el día, que estaba perdido. Para nada. Esto fue apenas unos años antes de Capanga, pero a lo que voy es que el mono no era un tiro al aire, era un pibe corte rolinga que laburaba en el bar de su familia. Veamos cómo era su rutina. Yo laburaba con mi vieja en el bar. Abría a las 8 de la mañana, hacía el primer café, 8:30 desfilaba para el baño y hasta las 8 de la noche iba 8 o 10 veces al baño por día. ¿Viste? Claro, entonces encima la madre le preguntaba, che, ¿qué onda? ¿Estás yendo a hacer pis? ¿No tendrás cistitis? ¿No tendrás alguna infección urinaria? Claro, se hacía muy difícil de ocultar, sobre todo con el instinto de una madre, conforme iba avanzando ese monstruo. Y además, no solo era la cocaína, también estaba muy presente el tema del alcohol. Tomar a escondidas alcohol. Claro. ¿Viste? Tenía la heladera mostrador, unas banquetas del otro lado, unas mesitas, y cada vez que abría la heladera para sacar una gaseosa o la crema o la leche o lo que sea de la heladera, ahí tenía un vaso. A veces tomaba vino, a veces tomaba ginebra, según el día. Casi el mismo método que en la colimba, ¿no? Su armario, con sus cositas, con sus vicios. Una situación que es como una bola de nieve. Vas tapando y ocultando mentiras con otras mentiras. La culpa y el temor a que se enteren. Mi papá y mi mamá para mí eran lo peor que yo les podía estar haciendo. Tenía una novia y la novia no sabía que yo consumía. Claro, toda una mentira y fabricar todo un personaje para que la gente no se entere de su enfermedad, de la mochila que carga. Dice él que era muy difícil, que era como el diablo. No estaba visto como por ahí como tiene una enfermedad o tiene un problema. No, enseguida te estigmatizaban, este es un falopero. Yo iba a tomar a escondidas, ¿viste? Y escabeábamos y yo era el último que decía, che, qué aguante que tiene este. No, claro, aguantaba, era como la yerba, aguantadora. Y claro, pero cuando vas a mucha velocidad y no frenas en ninguna curva, es posible que más temprano que tarde te pegues algún palito. Vamos a ir mucho en esta cuestión, vamos a hablar con mucho detalle. Hasta ahora es algo que pasa en la intimidad del mono, no lo sabe su familia, no lo sabe su novia, pero todo sale a la luz en lo que el mono define como un hecho desafortunado, en el cual terminó en el hospital modelo de Quilmes. Venía un fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo al mediodía, asado en mi casa. Obviamente, viste, masticar un pedazo de carne, un chicle eterno, viste. Y de ahí me fui a jugar a la pelota, a un partido de fútbol, cancha de 11. De 7, delantero, tiran un pase en profundidad, desbordo y me desperté en el hospital. Muy loco eso, de estar haciendo algo en un lugar y no recordar ni siquiera el momento del apagón. Imagínate estar corriendo una pelota o estar corriendo al colectivo, estar haciendo un pequeño esfuerzo para una boludez como hiciste 1000 veces y de pronto te despertás. No es que te comes un palazo, que sentís un golpe, que hay un dolor. Venía rápido y de pronto abrís los ojos en un hospital. No sé cómo finalizó la jugada, si tiré el centro o la tiré al lateral, pero nunca se supo cómo terminó la jugada. Y me desperté como la de Pulp Fiction. Tremendo, un susto tremendo, un momento tremendo, porque es un susto de la gran 7, hay claramente una cuestión de salud y es también la cuestión emocional. Cuando se despierta el mono ahí en el hospital, también están sus padres. Ver la tristeza en la cara de mi papá y mi mamá de la situación que estaba viviendo, eso no me lo puedo borrar nunca más. Ver a tus padres tristes, dije, no, mis viejos no se merecen este sufrimiento. Yo todo lo pensaba en mi papá y mi mamá. Después con el tiempo me di cuenta que primero el daño me lo estaba haciendo yo, pero después sí, los daños colaterales eran severos también.
una reflexión por demás interesante, porque pasa mucho de asignar a un otro culpas de uno. A veces es incluso necesario, porque esa angustia generada fue el motor, la chispa. Pero claro, es endeble vivir en relación a los demás. Es difícil armarte una buena estructura si no tenés un buen conocimiento de vos mismo. Lo primero que atiné a decirle fue, perdón, le fallé. Esperando que también la reacción de mi papá por sobre todas las cosas. Viste que la mamá siempre es la que se pone en el medio de las piñas. Yo esperando a que me la dé, esperando a que tengamos un enfrentamiento. Y el loco lo único que me dijo fue, no nos pidas perdón, vos tenés un problema y nosotros somos los primeros que queremos ayudarte. Y ahí mi cabeza hizo un giro. Súper importante esa reacción. La diferencia entre la vida y la muerte. De manera literal, el viejo le dice, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué quieres hacer?, le dice su papá. Había muy poca información en ese momento, también se sabían de granjas de rehabilitación, de psicólogos, estaba el Cedronar, y empiezan a barajar opciones. Granja no quiero porque conocí a unos locos que fueron y salieron más peor que antes. Entonces, bueno, psicólogo, dale, vamos al psicólogo. Y fue con su papá. Un genio, dice su viejo, que lo bancaba en todas. Pero bueno, antes de llegar al psicólogo, llegaron como temprano y tenían que hacer tiempo. Y haciendo tiempo, teníamos turno a las 4, llegamos a 3:30, fuimos al bar de la esquina, nos tomamos un café y yo, sartenazo al baño. Pero bueno, llegó al psicólogo. Fueron a uno que le habían recomendado y al mono no le copó la onda. Decía, este tipo no me conoce, está sentado ahí atrás de un escritorio, ve 8 tipos por día, le chupa un huevo, yo soy uno más, un producto. Y se lo dijo a su hijo, che, creo que este no me va a poder ayudar. Y de a poco empezaron a ver otras opciones y también nosotros de a poco nos empezamos a meter en la historia más alucinante del mono de Capanga. Pero para eso, antes, un pequeño paréntesis. Ya vimos que el mono tenía problemas con la merca y que tenía problemas con el alcohol. No sé si conocen el dicho este de no hay dos sin tres. Y bueno, un pequeño paréntesis, también era ludópata. Hoy está muy de moda el tema de las apuestas, sobre todo en gente joven. Lo mismo que las drogas, no parece una enfermedad, no parece un padecimiento. Al contrario, parece una joda, parece a propósito, parece incluso fácil dejarlo o voluntario. Nada más alejado. El mono no tenía el vicio del casino y por supuesto no existían las apuestas online. La ludopatía del mono se aleja de cualquier ambiente de juventud y de descontrol. Mientras trabajaba en la cafetería de Lanús de su familia, tiene la suerte, o la desgracia, de que justo enfrente abren un bingo. Un lugar totalmente de viejos. Bingo cartoncito. Mi tía Yolanda, mi tía Argelia, la abuela Corina. Yo tenía el bar en Lanús. Cruzando la vía, inauguran el bingo de Lanús. 4 menos cuarto abría y te dan regalo una consumición. Yo 4 menos cuarto estaba en la puerta así con la tía Yolanda, con la tía Argelia, con la abuela Corina. Así y a escolasear. Me pasó en San Clemente del Tuyú, hace muchos años fui a un complejo termal y con la entrada del complejo te regalaban una cena en el bingo y fuimos, una tremenda milanesa con guarnición gratis. Gratis es un decir porque lo que vale la milanesa te lo terminás gastando en cartoncitos. Pero en esta cosa increíble de la vida, a veces lo que te encanta te puede hacer mierda. Y a veces lo que te hace mierda te puede llegar a salvar. El mono estaba con su tema. Después del infarto lo había intentado, pero no había podido parar. No había podido parar y ahí en el bingo se abre con una persona. Y me sentaba siempre en la misma mesa con la misma gente, charlando con el compañero mío, Luis, que hacía un tiempo que lo conocía yo de jugar. Un día me abro con el chabón, ahí en el bingo, le cuento, mirá, me pasó esto. Y dice, vení a verme que yo te puedo ayudar. 44, línea. ¿Vos me podés ayudar? ¿Alguna línea en la sala? Continuamos a bingo. 86. Sí, yo te puedo ayudar. ¿Y qué sos? Yo soy Payumbanda. Dale, Luis, dale, dejate de joder, dale. Conocemos, boludo, acá. No, vení y probá, así, total. Voy a probar todo lo que tenga que probar. Y el mono estaba en búsqueda de la salvación. Dice que en esos momentos, no sé si te das cuenta, pero te vas abriendo, vas buscando maneras, porque Luis tampoco tenía tanta confianza. Aunque, insisto con lo de antes, puede parecer fácil, pero no es nada fácil. El mono habla con su viejo y deciden que sí, que van a ir a probar qué onda lo de Luis. Eso pasó un lunes y en la semana el padre del mono le da plata para adelantarle a este Payumbanda. Pero bueno, el viernes de esa misma semana el mono tuvo una especie de despedida.
fui y me gasté la plata que tenía para pagarle al pai, porque el pai me cobraba los animales, porque había que comprar unos animales como ofrenda. Tenía un costo ese ritual. Mi papá me dio la plata para que yo se la llevara al pai, y el auto, en vez de encarar para el pai, encaró para el puntero. Me desperté a las 2 de la tarde, roto, estaba tirado así, viste, en el sillón, y escucho que abren la puerta de casa y mi papá se lo llevaba los corceles del infierno. Te voy a matar, que sos esto, sos lo otro. Qué cosa el auto del mono, va para cualquier lado. Su viejo se había ido hasta la casa del pai. Le preguntó, che, ¿estuvo mi hijo por acá? No, para nada, tu hijo no vino acá. El viejo hacía todo lo posible por ayudarlo y el mono lo estaba recagando. Estaba muy mal su viejo, triste y preocupado, y estaba muy mal el mono. Pero cuestión que al otro día, el lunes pactado, fueron a lo del pai Umbanda juntos y los recibe Luis, de civil. Ponete cómodo, me da un balde con agua, miel y ruda, ¿no? Me dice, ponete un pantaloncito corto y lavate con esta agua. La esposa de Luis era la medium, también era May de religión, Umbanda. En un momento, bueno, me viene a buscar la esposa y me dice, Luis ya está listo. A todo esto, Luis en el bingo le había dicho al mono, che, mirá, yo agarré un par de pibes que tenían problemas como los tuyos y en una semana se curaron. Y claro, el mono, que estaba en búsqueda de una salvación, de algo que lo ayude, bueno, entonces agarra y se baña con ese agüita y se sumerge en la experiencia, sobre todo para ver qué onda. Voy a una especie de salón donde había un altar con velas, todo muy loco era. Para mí, yo estaba re loco, era muy loco. También iba para ver eso, qué onda este chabón. A ver, viste, ya Luis no era Luis, mi amigo el del bingo. Luis era un chabón todo encorvado, hablando con otra voz, y la esposa me iba traduciendo de alguna forma. Me dice, bueno, ahora vamos a proceder con el final del trabajo, y viene la esposa con una jaula. Y yo, en ese momento, Yolanda, ¿sabe cómo estaba? Llorando el mono de Capanga en un altar con velas. Para él era muy loco estar en esa situación, no sabía ni lo que era la religión Umbanda ni nada de eso, y tampoco le interesaba en lo absoluto, pero nada, le pareció un tipo simple que le tiró una onda, uno que le tiró un salvavidas y que le venía bien. Imaginen eso, un tipo que conoces, habitado por otro ser, hablando con otra voz. Pero bueno, cuestión que llega la esposa de Luis con una jaula. La jaula tenía una gallina. Y aclaro para los amantes de los animales, y aclaro, bueno, en realidad que estos bichos estaban supuestamente criados específicamente para sacrificio, o por lo menos así se los vendían a ellos. La venta era que los animales estaban criados para sacrificio. Agarra la gallina así como la que está sonando ahora, la mira y la domina. ¿En serio? ¿Se queda quieta de golpe la gallina? Cogote así, viste, para abajo la gallina. Silencio. Gallina, cogote, colgando arriba de mi cabeza. Arriba de mi cabeza, y debe haber sido la vez que más rápido me latió el corazón. Así, fue así, una catarata de sangre caliente. Tremendo todo. Igual, a mí lo que más me llamó la atención no fue el hecho de que le hayan degollado una gallina encima de su cabeza, ni la lluvia de sangre caliente, sino el método de control. La miró y la durmió. ¡Una locura! Pero esto no termina ahí. El mono está bañado en aguamiel con ruda y ahora embadurnado con sangre de gallina en la cabeza. Me quedo ahí sentadito, sin entender un pomo, todo lleno, bañado de sangre. Trae otra jaula más, con 2 palomas. Mismo sistema que con la gallina. Te cortan. En un momento me dice, bueno, listo, ya está. Me dice, bueno, terminamos en un momento. Habrán pasado 2 horas del ritual. Me hace como un turbante en la cabeza. Yo tenía el pelo un poco más largo, ¿no? Todo ensangrentado, todo. Me dice, ahora te tenés que quedar a dormir acá. Tremendo. Un día estás tomando merca y jugando al bingo con un desconocido, y al otro, este desconocido está degollando gallinas y palomas para curarte de una adicción. El mono se queda a dormir ahí. Una colchoneta en el piso, adelante del altar,
ahí estaba lo que quedaba de la gallina, como una ofrenda. Empiezan a hablar, ya había vuelto Luis el del bingo, no ese ser que salió antes. Ya había vuelto Luis, o sea, había vuelto Luis, mi amigo el del bingo. Me dice, esto salió bien, el pai me dijo que estuvo todo muy bien. Termina el ritual, me dice, sale bien, el turbante de la cabeza, te vas a quedar a dormir acá. Ahora te va a agarrar hambre, te va a agarrar sueño. Me agarra un sueño bárbaro, me quedo dormido. Mi papá no estaba, colchoneta. Claro, no estaba su viejo, colchoneta enfrente al altar. Se queda dormido y lo despierta Luis. Está la comida, mono. El mono con un hambre bíblico y Luis con un manjar que lo espera. Recordemos, el mono bañado en sangre, turbante de toalla en la cabeza. Me despierta Luis, me dice, está la comida. Las 2 palomas, No, sin las boludo. cabezas, hervidas solamente con agua. Me estás cargando. No, me comí las palomas. Un hambre bárbaro. Me habré quedado dormido 11:30, 12 de la noche, 10 de la mañana del otro día. Me levanto con el turbante, viene Luis, me dice, hola, buen día, ¿cómo está? La verdad, le digo, dormí muy bien, no... Bueno, me saca el turbante y me dice, ¿te duele acá, arriba de la mollera? Y un poco. Bueno, ahí me muero y tenía las 2 cabezas de la paloma clavadas adentro del turbante. No, creer o reventar, como decían las abuelas. Se mete en la merca, le agarra un infarto, conoce a un pai en un bingo, lo baña con ruda, le degolla una gallina y 2 palomas en su cabeza, se morfa las palomas muertas y al otro día se levanta muy descansado. Y no solo eso, recordemos que el baño de ruda fue previo al ritual y después a comer y a dormir. Por ende, podría haber despertado todo pegajoso, repleto de sangre. Tenía restos de sangre, pero solamente en los pelitos de los brazos, ¿viste? Cuando te lastimás que la sangre te queda en la piel y te quedan los pelitos. Sí. Bueno, yo tenía muy pocos restos de sangre en la piel. El cuero cabelludo lo tenía blanco, o sea, no tenía restos de sangre. Entonces lo llama a la mujer y la mujer me dice, mira, salió bien. Y me explica, esto quiere decir que tu energía era 0. Te tendría que hacer otro más, me dijo esto. Pero la verdad salió muy bien, así que bueno, vino mi viejo, me cambié y me fui. Dice que llegó a la casa temblando, no entendía nada, estaba medio en shock, medio conmovido, porque había sido toda una situación muy loca. Parece una joda, pero no lo es. Y recordemos que todo esto no era una cuestión lúdica ni periodística, era una cuestión de salud. El mono estaba intentando superar un tremendo problema, estaba intentando salvar su vida, y cuestión que sale del ritual, se va a la casa, y atención con lo que pasó en los días siguientes. Lo que me pasó muy loco fue las primeras noches, las primeras 3 noches, y esto es posta a posta. Me acosté a dormir y en el sueño me levantaba a tomar. Abría el papel, metía y cuando estaba por mandar, me desperté. 3 noches, las primeras 2 noches fui y le desperté a mis viejos. Le dije, todo transpirado, le dije, mirá lo que me pasa, me está pasando esto. Bueno, tranquilo, qué sé yo, de pin, pum, 3 noches. Pasó, no soñé más. Una locura, el inconsciente funcionando a través de los sueños, como si el demonio interior del mono hubiera acusado recibo del tratamiento, como si quisiera tentar al mono en los sueños. Y hablando de tentación, a la semana siguiente era el cumpleaños de Martín Fabio. A la semana era mi cumpleaños. Reunión, almuerzo familiar y mis viejos se tomaban un vaso de vino, ¿viste? Y de costumbre me sirve un vaso de vino para brindar y le digo, no tomo más. Ah, claro, y no tomé más, hasta el día de hoy. No tomó más, hasta el día de hoy, no tomó más alcohol, no tomó más falopa. Algo realmente increíble, aunque hay que prestarle mucha atención a cierto detalle. Porque livianamente parece una historia mágica, un truco, algo que parece fácil. Voy a un par, me hago degollar unas gallinas en el nido y listo. Pero acá no nos quedamos en la superficialidad, vamos a meternos un poquito más en lo profundo. Es uno que decide. Para mí, no hay ninguna otra fuerza mayor que uno mismo para superar esos momentos. Pero tenés que tener a alguien, como me pasó a mí, uno que te abra una ventanita y que te dé una onda. Después, si surte efecto o no surte efecto, yo podría haber seguido tomando y decir, hoy lo del país me robó 6 gambas. Y no, me ayudó en un momento para ver que se podía, de alguna forma, solo, sin que te metan unas pastillas, sin que te manden a una granja, sin que te hagan nada. Vos por tus propios medios. Claro, es clave esto. No fue magia, diría la jefa. Yo podría haber seguido tomando y decir que el país es un chanta. Está bien, dice sin pastillas, sin granjas, sin que te hagan nada. Bueno, algo te hicieron, te degollaron la granja en la cabeza. Pero más allá de lo místico, no le metieron inyecciones, pastillas, tratamientos de electroshock. Fue un ritual sanador que no sé si hizo que se cure, pero sí hizo que el mono se ponga todas las pilas.
Y estoy súper recontra convencido de que yo le puse unos huevos tremendos en el momento, y que todas las personas tenemos eso. Nosotros solos somos la salvación, nosotros mismos. Lo que pasa es que hay que quererse y mucho. Hay que quererse mucho, hay que quererse más. Si habremos hablado del tema de quererse, o sea, en el episodio de Moria Kazan, por ejemplo, lo que quiere decir es que nadie te salva. Es una cosa muy infantil, pero no en un sentido peyorativo. Quiero decir, no viene tu mamá o tu papá a solucionarte las cosas, no viene de afuera. Te pueden tirar un centro, pero vos tenés que cabecear. Por esto es importante remarcar que esto no es una recomendación, ni mía ni del mono. Fue algo muy extremo de una persona que estaba buscando mucha ayuda. Hoy por ahí no sé si lo haría. Lo que pasa es que yo estaba también en un mundo oscuro. Mi vida estaba oscura. Entonces es como cuando alguien tiene una enfermedad, que es una enfermedad. Si a vos te dicen tenés que comerte esta servilleta que te va a hacer bien, y vos te la vas a comer, o vas a buscar la alternativa como para un bienestar. Yo lo único que buscaba era salvarme. Hoy no sé si lo haría. Por eso hablaba antes del hay que quererse a uno. Tenés que querer salir vos. No podés obligar a alguien a dejar de fumar o a dejar de hacerse daño. En todo caso podés mostrarle un camino, acompañarlo, guiarlo, amarlo. Pero la salvación tiene que venir desde uno. El mono recién decía que estaba en una época muy oscura de su vida, que todo era oscuro. Y viéndolo en retrospectiva, muchas veces se jugó la vida por culpa de su adicción. Hice cualquier cosa, la verdad. Para conseguir merca hice cualquier cosa. Alcohol no, porque lo tenía todo el tiempo, pero me la jugaba al pedo. Me metía en lugares turbios, todo por la adicción. Y eso no es locura porque nos falta muy poco para terminar el episodio, y hasta acá solo hablamos del primer infarto del mono de Capanga. Porque sí, después de dejar la merca, después de dejar el alcohol, después de pasar más de 30 años y contando de estar ganándole a la enfermedad, el queridísimo Martín Fabio, antes de subir a un show, siente un dolor en el pecho. Dolor en el pecho. Pensé que era una contractura. Fue en un show. Primero me pasó entre el dedo el dolor en el pecho en la fiesta del Pingüino. Al otro día viajamos para Buenos Aires y teníamos un festival y tocábamos a las 5 de la tarde. Y yo fui ya antes de cantar, ya antes de subir a tocar, ya me sentía con el dolor en el pecho. Canté, terminé el show y en vez de ir al camarín, fui a la ambulancia. Es gracioso dentro de la tragedia que había un médico ahí abajo y le dice, che, ahora termino el show y te voy a ver. De ahí en la ambulancia le hicieron un electro, dio mal y lo derivaron al sanatorio Modelo de Quilmes, donde una vez más le salvaron la vida, aunque él todavía no lo tenía muy en claro. Le pregunté a la doctora cuando no sabe y no la ve. Yo no la vi venir, la verdad no la vi venir, y me encontré en un momento que me sacaron la ropa, que me pusieron en una cama, me pincharon por todos lados, y yo sí, y hasta que viene una doctora y le pregunté, pero ¿qué onda? Me dice, mirá, el estudio de las troponinas te dio positivo. Y yo festejé, como digo, vamos. Y me dice, no, en este caso positivo es malísimo. Me dice, estás infartado. Es espectacular, o sea, la gran confusión médica. Pasa lo mismo en los controles de alcoholemia. En este caso, positivo es malísimo. 2 angioplastías. No me abrieron, por suerte. 7 stents. 5 de un tiro en una arteria y a los 10 días 2 más en otra arteria. Y el consejo del mono, al menor síntoma que tengan, con eso de la presión en el pecho, uno siempre piensa que es un pedo atravesado, pero no un infarto. Si te duele el pecho, por lo menos anda a hacerte un electro. Quiero insistir con que nada de esto tuvo que ver con las drogas duras, por lo menos. Al día de hoy, mientras hago este episodio, el mono de Capanga lleva más de 30 años sin consumir ni merca ni alcohol. Pero bueno, pucho, sí, pucho y porro seguía fumando fuerte. Y desde los 15 a los 55 fumador diario. Y los últimos 10 años 2 atados por día, más los 8, 10, 12 porros. Esto es una máquina de humo, boludo. Me he fumado un pucho bañándome, sí, sin mojar el pelo. Fumaba 2 atados de pucho por día. 2 días que estaba en mi casa, 2 atados, los días de show 4. Fue una chimenea. El día que me dio el infarto, lo primero que me dijeron, ¿vos sos fumador? Sí, fumaba mucho y solo no echo humo cuando estoy durmiendo. Una chimenea todo el día metiendo humo, excepto cuando duermo, dice el mono. Pero bueno, el yin y el yang. En todo lo malo, también algo bueno. Después de ese susto, el mono tuvo que dejar
tuvo que hacer, mejor dicho, 2 grandes cambios de hábitos. Uno de ellos, dejar de fumar. Sé lo que es dejar algo que hace mal. Ya dejé hace 32 años un par de cosas que hacían mucho más mal. Y cuando ahora me dieron no poder fumar más, fue como si nunca hubiese fumado. Fue como si nunca hubiese prendido un cigarrillo. Pero ojo, porque de nuevo no es así de fácil, que no se confunda con el éxito inmediato que te vende la ilusión. Nada es así de fácil, no es, bueno, se fue un infarto y listo, dejó de fumar. De hecho, incluso después del tremendo susto, sufrió mucho la abstinencia. Pero no de forma figurada, sino que sufrió lo que clínicamente se conoce como síndrome de abstinencia. Los primeros días sí caminaba por las paredes, tuve el síndrome de abstinencia, que es horrible. Horrible, el síndrome de abstinencia es horrible. Si alguien del otro lado lo pasó, lo transitó, sabe de lo que hablo. El que no lo pasó, es difícil explicarlo. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que eso ni siquiera fue lo más difícil. Hubo un cambio de hábito que le costó incluso muchísimo más. Que de nuevo, al igual que cualquier otro consumo problemático, puede tranquilamente pasar muy desapercibido. Es muchísimo más difícil la comida que el cigarrillo. Cuando uno está alimentado, yo no sabía qué gusto tenía el tomate, no sabía qué gusto tenía la lechuga, no sé qué gusto tiene la zanahoria, malos hábitos. Y yo me jactaba de, yo no sé qué gusto tiene el tomate cherry. Hasta que un día me encontré comiendo un tomate cherry diciendo, bueno, no es tan horrible. Estoy alimentado de comida de buffet de club de barrio, sándwiches, frito, hamburguesa y vida de músico. Se come mal, se duerme mal, te estresás todo el tiempo, por ahí no lo sentís mucho, pero un día el cuerpo te pasa factura, dice el mono. Y sí, a él fue lo que le pasó. Es uno, está en quererse uno, cuando también querés, vos decís, en un momento de tu vida decís, querés seguir así, porque hay 2 caminos, la muerte o una vida feliz para vos, para los que te rodean. Uno nunca sabe, yo vivo todos los días como si fuese el último. Después del infarto mucho más. No acelerando a 180, sino de despertarme y agradecer que sigo vivo. No tengo ganas de no despertarme mañana. Se entiende que no es el payumbanda, que no es una cuestión de capacidad, no hay un atajo para estas cosas, porque la creencia tiene que salir de uno. Ya lo escuchamos fácil, no es, al contrario, es un esfuerzo. Te pueden convencer, te pueden manipular, te pueden ayudar, pero la decisión, lo que en definitiva haces, está en vos, está dentro tuyo. Cada cual tiene que vivir su propia experiencia. No hay otra. Algunos podemos salir victoriosos y otros se van a la vez. Cada uno es dueño de su película. Cada uno puede filmar su propia película. La mía es todo esto. La sigo filmando. Y del mismo modo, nosotros seguimos haciendo este podcast del corazón hoy más que nunca, como si fuera el último, como si fuera la última vez y con alegría y con la ilusión de que no lo sea. Antes de terminar, mi anécdota favorita de todas las que encontré. Ya vamos a repasar en cómo chorear cosas, todo lo que quedó afuera de este episodio. Pero mientras, ya que hablamos de un mono sensible, consciente, encendido, una de las características del mono es que es un ser muy querible. A la gente del rock le cae muy bien, es un tipazo. Así que, ¿a quién se le ocurre bardear? ¿Cómo vas a bardear al mono de Capanga? Me han tirado cosas, sí, me he bajado pelea un par de veces también. En los lugares más imposibles. Fiesta de fin de año, Madero Tango, un empresarial. ¿Por qué? Y se me traba la cabeza. ¿Qué pasó? Ahora ya no, por suerte aprendí. ¿Pero qué pasó? No, es espectacular, porque Capanga, después de Los Decadentes y Quizá la Mosca, debe ser de las bandas más contratadas para fiestas y eventos empresariales, porque verdaderamente son una fiesta. Así que, ¿qué puede haber pasado para que el mono se baje en un evento en Puerto Madero a pelearse con uno del público? Por una pavada, un show muy identificado como hincha de Quilmes. Y dentro de la empresa se ve que había uno que era de otro cuadro que no le gustaba Quilmes. Y cuando salí a cantar, yo con la mejor de las ondas, ¿viste? Eso le ponés, a todos los shows le ponés. Nuestra familia vive de eso también. Y me empezó a putear y me hacía que te voy a matar, vos de Quilmes. Y al segundo tema no me lo fumé más y vení, me bajé, salté la valla, lo cacheteé. Y me agarraron de seguridad, me dijo, no podés, el manager, no podés, bajate a pelear, estamos en la fiesta.
no es la imagen con la que quería cerrar el episodio porque nada que ver con él, pero también para premiar un poco a la gente que llega hasta acá, que es la más fiel, que siguen el podcast, que me hace llegar sus cariños, un poco de color, la faceta más desconocida, una simple curiosidad. El mono le pega un cachetazo, lo paran los de seguridad, pero esto no termina ahí, porque después vuelve al escenario. Y después eran 7, 8 temas más, y subí, cantaba una canción, y lo buscaba y decía, faltan 5 canciones para que te vayas y te arranque la cabeza. Y arrancaba otra canción hasta que terminó y lo fui a buscar. Y no estaba, se había ido. Qué cosa el mono. Ahora por suerte aprendí, dijo, y sí, uno en la vida cambia, va encontrando su onda, su mood. El de Capanga y también el de este podcast es entretener, es darle un poquito de alegría, pasar un buen momento juntos. Entretenedores. Antes pensábamos que íbamos a cambiar el mundo y no lo cambiamos. Cuando por suerte me di cuenta de que estábamos para entretener, se me solucionaron un montón de inconvenientes por dentro. Antes era tener una banda, tener el poder. Después me di cuenta que no, pasaba por otro lado, que somos parte de un entretenimiento. Y qué entretenimiento, mono querido. Qué contento que me pone que haya sido vos el episodio de hoy. En este episodio por demás especial en cómo contar cosas, cómo contar al hombre sin apellido, cómo contar al gran Martín Fabio, cómo contar al mono de Capanga. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, manos que se encienden. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar, hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Caminando solo, fumando un poco. La felicidad en medio de la tristeza, la alegría de poder seguir expresando lo que hago y compartiéndolo, la invitación también a seguir y a compartirlo. Es un gran gusto realizar este podcast de antología. Muchísimas gracias a todas las personas que acompañan el crecimiento de esta producción independiente. Un episodio del corazón para el corazón de todos ustedes. Esto es Cómo Contar Cosas. Si me subo al auto no sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular, estoy mirando al mundo. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. Caminando solo, más lindo es fumando un poco. Capanga no hubiese existido, mi carrera de 25 años no hubiese, si yo hubiese estado en el otro estado, nada de lo lindo que me pasó en la vida me hubiese ocurrido. Poder ver sonreír a mis padres nuevamente, decir, che, gané. Más lindo es fumando un poco. Hoy te lo digo, 27 años, 6 meses y 25 días. No, hace 32 años, 1 mes y 22 días que no consumo ni alcohol ni otro tipo de drogas. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo contar cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima. No, en este caso positivo es malísimo. Me dice, estás infartado.